Hola, ¿qué tal amigos, hermanos? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a un nuevo video donde en esta ocasión vamos a hablar de la película Religión, la fuerza de las costumbres. Bien amigos, bueno pues los cristianos que conocimos del Evangelio pues un poco más cercanamente, bueno, en mi caso provengo de lo que se llama cuna cristiana, pero en los años 90, bueno pues muchos se acordarán quienes pasamos esa época en la iglesia, que impactó mucho algunas películas que eran un medio de difusión para el evangelismo, ¿verdad? Eran un medio muy útil para realizar una labor de evangelismo. Y bueno, pues quienes al menos en México no nos acordamos de aquellas películas de Armagedón, películas que bueno pues trascendieron, muchas de ellas, otras no tanto, incluso pues algunas ya comentaremos aquí de algunos señalamientos que podemos platicar, pero bueno, en esta ocasión le toca pues su turno a la película Religión, la fuerza de las costumbres. Bueno, la verdad es que es una película muy buena, es una película que a mí en lo personal me gusta mucho y es una cinta que nos puede ayudar a evangelizar sobre todo personas de tradición católica. Pero vamos a hablar un poco sobre la película Religión, fuerza de las costumbres. Bueno, es una película del año 2000 dirigida por el cineasta y actor y también productor cristiano Francisco Paco del Toro, del cual hoy sabemos poco. En mi punto de vista es una de las mejores películas de esta productora cristiana, Armagedón, y dicha película cuenta con un muy buen elenco, la verdad, de actores mexicanos. El elenco, entre otros, bueno, resalta María Sorté, Raúl Araiza, Ketal Abad, Norma Lazareno, Hugo Semoloni, Fernando Vesga, y bueno, entre otros como Roberto Munguía, Leonor Bonilla. Pero bueno, pues es parte del elenco. A mi parecer es una película que mantiene un buen dinamismo desde el punto de vista del cine, y en su historia y el guión y el argumento pues podemos decir que se hilan bastante bien. Es una película bastante dinámica, es decir, no tiene partes en donde se atore la historia y que se vuelva una película aburrida. La verdad es que es una película, a decir verdad, que mantiene un muy buen ritmo en su historia. La película trata sobre una familia de clase media alta, tradicionalmente católica, conservadora, la cual es muy devota y muy apegada a sus tradiciones religiosas. No obstante, al mismo tiempo, esta familia, que parece ser que son los Sánchez, sufren entre los miembros de la familia problemáticas como alcoholismo en al menos dos de sus miembros, que son Gabriel y Marcela, además del tabaquismo crónico de Marcos, que es el padre de familia. Que al menos en la historia dice que fuma 5 cajetillas o fumaba 5 cajetillas al día. Y bueno, pues en este caso lo interpreta Hugo Semoloni. También, bueno, pues sufren desintegración familiar, no hay una muy buena relación entre ellos. Y otro de los hijos de la familia, que en este caso es Bernardo, interpretado por Raúl Araiza, pasa la crisis de un embarazo no deseado con su novia Blanca. Por otro lado, también se encuentra el hijo egoísta, ambicioso y convenenciero, a la vez malhumorado y a veces sarcástico, que anhela poseer la herencia de la abuela Renata,
que es interpretada por la gran actriz Queta Labat, podremos decir que también es una leyenda del cine mexicano. Uno de los hijos de Marcos, en este caso Eric, es estudiante seminarista católico y el orgullo y esperanza de la familia, pero con una gran ingenuidad. Con el tiempo se moldea y se convierte en un hombre legalista y reprimido. La otra hija sencillamente es la típica chica que vive en una relación prolongada y cómoda con su novio, que en este caso es interpretado por Fernando Vesga, que se conforma al ritmo de vida del resto de la familia. Rosa Marta, interpretada por María Sorté, personaje que no queda del todo claro cuál es el parentesco, pero bien puede ser en la historia la nuera de Renata, interpretada por Queta Labat. Se encuentra emocionalmente afectada por la indiferencia de su marido a causa de la infidelidad de este. La historia da un giro con el miembro más problemático de la familia, al menos más problemático visible de la familia, que en este caso es Gabriel, cuando es invitado por uno de sus profesores del colegio a recibir el mensaje cristiano. Después de que se vuelve evidente el bajo rendimiento escolar de Gabriel por su alcoholismo y desenfrenos. Sin embargo, Gabriel se siente atraído por el mensaje bíblico y lo acepta gustoso, ya que manifiesta un hartazgo de las problemáticas de su vida. Gabriel lleva el mensaje cristiano al resto de la familia, lo cual comienza a hacer mella en ellos y ven una oportunidad en el mensaje cristiano, de un cambio de vida. La película tiene como uno de sus argumentos más fuertes el estilo de vida que rápidamente se ve evidenciado en quienes van aceptando a Cristo como su Salvador. Algo que caracteriza a las películas de Paco del Toro es que resalta que el concepto de cristianismo o ser cristiano y religión son conceptos contrarios y que nada tiene que ver el uno con el otro. Para el productor y guionista, el cristianismo no es tanto una práctica religiosa, sino una relación viva con Dios. El director quiere transmitirnos que el cristianismo verdadero implica un cambio absoluto en la vida de quienes aceptan el evangelio. En nuestro particular punto de vista, yo les puedo decir que creo que es bueno este señalamiento. Sin embargo, consideramos que el cristianismo también implica el concepto de religión. Es decir, hablar de religión y hablar de cristianismo no son conceptos, ¿verdad?, que necesariamente los debamos confrontar o que estén necesariamente divorciados. Si bien quizá no en la concepción popular de religión, pero es innegable que el cristianismo implica, por supuesto, religión, sin que esto demerite todo el resto del mensaje que nos quiere transmitir el director. En esta ocasión no queremos criticar la película, solamente es un señalamiento que a mí en lo personal, bueno, pues esta parte del mensaje de Paco del Toro lo entiendo muy bien, pero sí tendría una acotación en ello. Realmente para mí sí, el cristianismo sí implica, por supuesto, una relación viva con Dios, sí implica un cambio vital, ¿verdad?, en nuestra vida social, en nuestro comportamiento interno, en nuestra vida psíquica y espiritual, por supuesto que sí, pero también implica una serie de prácticas que tiene que ver con por supuesto, religión, y esto no creo que le debamos tener miedo a este concepto, porque implica orar, implica meditar en la Biblia, implica tener un templo, implica muchas cosas que van implícito en el concepto de religión. Pero bueno, sigamos adelante. Algo que también es muy valioso en la película es que nos transmite las implicaciones de ser un verdadero cristiano, ya que desde el mismo seno familiar quienes se convierten en cristianos en la historia comienzan a ser hostigados, relegados, chantajeados y clasificados como herejes y protestantes, que es el caso primeramente de Gabriel, de Bernardo y Marcos, padre e hijos, quienes primero enfrentan al resto de la familia y después, para colmo, del resto de la familia que permanece fiel al catolicismo, y sobre todo para desgracia de Renata, la abuela, Eric, el futuro sacerdote, al verse
invadido con el impacto del cambio que causó el Evangelio en sus hermanos y su padre, y por otro lado la serie de argumentos bíblicos que, bueno, aquí déjenme decirle que son inauditamente bien expuestos para ser unos recién convertidos. Realmente la historia nos muestra esta faceta que se entiende, bueno, es una película y tiene que resumir, pero prácticamente casi nos da a entender que a las 2 semanas de haberse convertido prácticamente hablan como si fueran unos teólogos o al menos unos cristianos de muchos años. Bueno, este es un dato curioso que contiene la película, bueno, más bien una parte curiosa de la historia, pero ok, se entiende que ellos están transmitiendo el mensaje cristiano. Bien, sin embargo, ellos cuando discuten con Eric, con el integrante que está estudiando en Guadalajara en un seminario católico, bueno, pues no puede refutar los argumentos que ellos le presentan con la Biblia, y esto bueno, pues causa en Eric una gran frustración y a su vez interés por el estudio de la Biblia, lo cual le lleva a la decisión de abandonar el seminario, en donde por cierto es castigado severamente cuando muestra su interés y su inquietud por la lectura y el estudio de la Biblia y por algunas declaraciones que allí encuentra. Y más adelante en la historia, Eric, bueno, pues deja el seminario católico para convertirse al cristianismo, cosa que esto, bueno, pues es el acabose para, en este caso, Renata. Otro acierto es el hecho que el catolicismo conservador clasifica a las iglesias cristianas como sectas, utilizándolo como un término despectivo y excluyente. Cada miembro de la familia convertido en cristiano tiene en la historia su propia lucha contra o en contra de la respuesta hostil de la propia familia, la cual, por si fuera poco, está influenciada por Vicente, un sacerdote católico, que también esto es algo curioso en la historia, que pues, se muestra mucho más tolerante que el resto de la familia y que incluso en ciertos momentos aboga, ¿verdad?, por sus amigos que ya se convirtieron al cristianismo. Bueno, esto también a mí me llama mucho la atención. Realmente no debemos pensar que siempre todos los curas católicos son perseguidores y son malvados. Realmente creo que debe haber algunos de ellos que pues tienen una honestidad en su fe y que pues no nos ven a los evangélicos tan mal como a veces la mayoría de ellos sí nos clasifica de una manera muy negativa. Pero en la historia pues sí es curioso que Vicente pues es un sacerdote amigable, es un sacerdote que respeta la libertad de creencias, pero bueno, esto también a mí se me hace un poquito curioso, pero podemos inferir de este personaje que en la historia se mueve dentro de la familia por conveniencia económica. Esto se deja ver cuando Renata le promete más donaciones para la misa de su difunto esposo. Pero veamos cómo son tratados los personajes que se convierten en cristianos. Y recordemos que estamos hablando de una familia de clase media alta, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí tocando un poco lo del personaje de Vicente, bueno, pues se puede inferir que siempre está allí en la casa por quizá alguna conveniencia pues económica. Bueno, pero vamos a ver cómo el caso de cada uno de los personajes. Después de que se convierten en cristianos, empiezan una lucha contra la misma familia. Por un lado, Gabriel, que es el primero que se convierte, bueno, la abuela le retira el pago de sus colegiaturas. A Bernardo lo echan del cómodo departamento que se le había prestado y se le había facilitado por la abuela para comodidad del nacimiento de su hijo. Marcos, bueno, sufre la indiferencia de su esposa, que en este caso es interpretada por Norma Lazareno. Manuel sufre la indiferencia y desprecio de su esposa, Rosa Marta, que en este caso es María Sorte.
interpretado por María Sorte, además de que las indirectas y suspicacias lanzadas por la madre de Rosa Marta, también esta última, una católica devota de las imágenes y religiosas, hasta que Rosa Marta se convierte también, después de un periodo de crisis y de incredulidad ante el cambio de su esposo, pues logra o también es convencida para convertirse al cristianismo y deshacerse de las reliquias y de los ídolos que la mamá le había dejado cuando ella enferma. En general, podríamos decir que Religión, Fuerza de las Costumbres es una muy buena película. La verdad, no me refiero a tanto su escenografía o tanto a su música, que a veces sí, en cuestión de música es un poquito chocante la música tan así como melancólica que pone Paco de fondo, pero creo que es en sí una muy buena película. Y en mi punto de vista, un detalle que nosotros pues debemos cuidar es el hecho de que, por un lado, efectivamente decíamos, y ya lo había comentado, la vida cristiana va más allá de una religión. Bueno, esto es muy cierto, pero también creo que es un exceso decir que el cristianismo no es una religión, o al menos podemos decir que no implica una religión. La verdad que es que, para ser honestos, un cristiano evangélico honesto, con una convicción profunda y una conversión genuina, si él llega del catolicismo romano, podríamos decir que también cambia de religión. Efectivamente, sí, lo primero es que conoce a Jesús como Salvador, ¿verdad? Y que se arrepiente de sus pecados y que reconoce el señorío de Cristo sobre su vida, y comienza una relación viva con el Creador, ¿verdad? Por medio de Jesucristo. Sin embargo, esto no nos debe de llevar a considerar que el término de religión es hostil a todo esto, ¿verdad? ¿Implica un cambio de religión? Bueno, a mi punto de vista, por supuesto que sí, porque el cristianismo sí implica una práctica religiosa. Bueno, pero es solamente una acotación, es vamos a decir, un señalamiento que podemos pues señalar, ¿verdad? de la película. Pero bueno, pues otro aspecto sumamente valioso que creo que podemos resaltar de la cinta, su mensaje es que la pasión y el celo que muestran por la verdad bíblica los recién conversos, ¿no? En este caso los personajes que se van convirtiendo poco a poco al cristianismo. Me refiero a que uno después de otro, y muestran un gran celo y un gran interés y un hambre por la lectura de la palabra de Dios, por saber más de la Biblia. Crecen pues muy rápido, ¿verdad? En su fe, y muestran una fe pues bastante sólida, y desean transmitir el evangelio y el tipo de respuestas que, para ser recién convertidos, pues son bastante buenas y bien fundamentadas. La película termina con una familia dividida entre quienes prefieren seguir sus tradiciones religiosas y quienes toman una decisión por el evangelio, cosa que es sumamente frecuente en el caso de quienes inician una búsqueda de Dios. Bueno, finalmente también la película sí tiene un final feliz, ¿verdad? Podemos decir, sí tiene un final feliz, sí tiene un final feliz, pero con sus asegúnes de que deja, tampoco lo convierte Paco del Toro, ¿verdad?, en un cuento así como un final de Walt Disney, ¿no?, donde toda la aldea está bailando feliz y todo el mundo ahora ya es amigo. No, realmente sí, el final sí es uno de esos finales felices, pero también entrecomillados por la misma intención que tiene el director
cuando vemos que al final está Renata y está con su hija y con el padre Vicente y Mariano, están desde el balcón observando la reunión que tienen allí de la iglesia, una convivencia que tienen de la iglesia en donde se reúne Marcos con sus hijos. Y bueno, pues esto le causa una gran molestia a Renata y bueno, pues termina por irse, y ella clasifica de sectas satánicas, ¿verdad? Pues a las iglesias. Y bueno, pues la historia pues nos deja ver que estos personajes pues hasta ese momento no recibieron el evangelio, y ahí lo fundamenta Paco del Toro con las citas pertinentes, ¿verdad? Cuando dice Jesús que de aquí en adelante una casa pues estará dividida por causa del evangelio. Esto también es una realidad y creo que deja un muy buen mensaje allí, porque a veces pues nosotros desearíamos, ¿verdad?, que toda nuestra familia, nuestros primos, nuestros tíos, se convirtiesen al evangelio y caminásemos todos juntos en Cristo. Sin embargo, bueno, pues esto pues casi no sucede, ¿verdad? Y es una de las cosas que la cinta pues está muy clara en eso. Deja una buena expectativa. Bueno, tiene unos momentos de tensión. Creo que pues la película en este caso sí tiene un buen clímax. Bueno, pues que es, sobre todo el clímax trata de cuando inician las persecuciones internas y el hostigamiento de la propia familia, ¿verdad? Aunque no tiene un drama tan profundo ahí, como que Paco trató de imprimirle un poquito de drama con la enfermedad de Rosa Marta cuando ésta se desmaya. Y bueno, pues cuando a mi punto de vista pues Eric está en una crisis allí en el seminario, y bueno, pues se le prohíbe, ¿verdad?, la lectura de la Biblia, pero tampoco tiene un drama pues insufrible, sino que en este caso, bueno, pues más que nada lo que el director nos quiere hacer entender es que el cristianismo no es solamente una tradición religiosa, no es solamente fríamente una religión como lo concibe popularmente la gente, sino que pues es una relación viva con Dios, y que pues los cristianos verdaderos y los cristianos con una convicción profunda en sus corazones pues siempre van a tener un tipo de oposición. Pues aquí se centra dentro de la familia, y es algo bien curioso también de la película que me llama la atención, que toda la película, toda la historia se desarrolla dentro de la propia familia, nunca sale del núcleo familiar la historia, sino que siempre se desarrolla allí dentro de sus casas, de sus viviendas, y prácticamente la historia se la lleva así. Pero es una de las creo que buenos aciertos de Paco del Toro, el cómo una historia que se desarrolla únicamente en muy poquitos escenarios, en 2 o 3 casas, pueda o haya podido mantener tan dinámica la historia y sin que nos aburra, ¿no? También tiene momentos así medio chuscos. Uno de ellos es cuando, a mi punto de vista, cuando el padre Vicente se encuentra escuchando el argumento sobre María, y bueno, pues ella está fumando, ¿no? Bueno, el padre Vicente pues, bueno, pues está fumando, ¿no? Entonces, bueno, pues también tiene ahí sus momentitos como de cosas ahí medio chistosas, ¿no? Y un momento también clímax de la película, y que también se me hace muy tierno, muy conmovedor, bueno, pues es cuando Marcela, la hija que es alcohólica,
bueno, pues como que se encuentra sumida en una gran depresión, y cuando como que toca fondo, ella no sale de su recámara, bueno, pues deja que su papá y su hermana la ayuden, y no se ve el momento de, o al menos no es claro si esta se convierte al cristianismo o no, pero de repente se nota un cambio en ella, y la mamá empieza pues a llorar, irrumpe en lágrimas, y al menos la hacen dudar, ¿no? Porque cuando está en el balcón al final, pues está muy padre cuando ella les deja entrever que pues que posiblemente el mensaje que ellos están predicando algo tiene de verdad, porque le impacta el cambio que vio en su hija, ¿no? Bueno, pues es una historia pues bastante interesante, bastante entretenida, y sobre todo bastante edificante, ¿no? Es una buena película, creo que todavía para evangelizar y llevar el mensaje del evangelio a personas de tradición católica, y es una manera de saber cómo pues transmitirles el mensaje, comunicarles el mensaje de salvación sin la necesidad de ofenderlos, sin la necesidad pues de que se implique algún tipo de agresión hacia ellos. Bueno, pues esto fue un poquito de la película Religión, Fuerza de las Costumbres. La verdad pues es que se las recomiendo. Si no la han visto, aquí abajito en los comentarios les dejamos el link de la película para que la vean aquí en YouTube. Y bueno, pues qué les parece si nos cuenta qué les pareció la película. Nos cuentan aquí abajo en los comentarios, y otro favor, pues comparta el video y suscríbase. Pues muchas gracias y Dios les bendiga. Hasta